Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarte en esta celebración de nuestra fiesta de Pentecostés. Qué maravilla poder encontrarnos y compartir este espacio en este entremés semanal. Te saludo desde la hermosa y calurosa ciudad de Panamá, en donde me encuentro ya a un par de horas de la celebración de la fiesta de Pentecostés, en donde me han invitado a predicar en la parroquia de Nuestra Señora Santa María la Antigua. Así que es hermoso poder estar aquí y compartir contigo este espacio desde este lugar en donde podemos encontrarnos también aquí en mi página web, en mi canal de YouTube, en las diferentes redes y en los medios de comunicación que con tanto cariño retransmiten esta sencilla reflexión. Hoy estamos en el culmen de la fiesta de la Pascua. Hoy celebramos el punto de llegada de la fiesta de la Pascua. Por eso es que en el Evangelio que meditamos en esta solemnidad es el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versos del 19 al 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 19 al 23. Dice así la Escritura. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Amén. Bueno, un texto hermoso, y a mí me alegra muchísimo que nosotros estemos leyendo en este domingo solemnísimo de Pentecostés este texto del tercer Pentecostés narrado en la teología de San Juan, porque nos presenta como un arco este tiempo de la liturgia. El Viernes Santo pasado, es decir, hace 52 días, el texto del Evangelio que escuchamos era el texto de la pasión, de la muerte de Jesús, también en el Evangelio de Juan. Y si tú te acuerdas, lo voy a decir de esta manera: si solo conociéramos del Evangelio del Nuevo Testamento el Evangelio de Juan, nosotros habríamos tenido que celebrar Pentecostés el Viernes Santo. ¿Te acuerdas? Nos cuenta el capítulo 19, en el verso 30 del Evangelio de Juan, que Jesús, después de que prueba la esponja, el vinagre que le han entregado, dice: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esa es la afirmación del verso 30. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y después, en el verso 34 tal vez, se nos cuenta que el soldado atravesó con la lanza a Jesús. Y de su interior, de la intimidad de Jesús, brotaron, por supuesto, sangre y agua, dice el narrador. Y desde muy al comienzo del siglo II, los padres de la Iglesia nos han contado que ellos vieron claramente el cumplimiento de eso que Jesús había dicho en el capítulo 7, que del corazón del que cree brotarán ríos de agua viva, hablando anticipadamente de la donación del Espíritu.
y de la interioridad de Jesús brotó agua, espíritu. Primero, verso 30, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Primer Pentecostés, donó el espíritu, dio el espíritu. Eso lo vamos a leer el próximo lunes, este próximo lunes, en la fiesta de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Segundo Pentecostés es atravesado por la lanzada y brota agua de su costado, de su intimidad. Nos comparte su interioridad. Segundo Pentecostés. Tercer Pentecostés, este que escuchamos en el Evangelio de este domingo en la solemnidad. Los discípulos están reunidos allá en el aposento alto, en el cenáculo, con las puertas cerradas por miedo. El miedo hace que se encierren, que se retraigan. El miedo hace que se escondan. El miedo hace que estén ellos precavidos, escondidos, ocultos, porque no quieren que les pase a ellos lo mismo que les sucedió a su maestro. Pero Jesús, resucitado, toma la iniciativa y da el primer paso y se hace presente en medio de las puertas cerradas, en medio del miedo, de la angustia, de la preocupación, del sinsabor, del sinsentido, de la desesperación del haber visto morir a los que los discípulos vieron morir a su maestro, y ellos están en medio de esa angustia, de esa desazón, y Jesús en medio de esa realidad se hace presente. Mira, yo no sé cuál sea la realidad que tú estás pasando en este momento donde me estés viendo, allá en alguna parte, no tengo ni idea dónde estás, pero quisiera decirte que en medio de tus puertas cerradas, en medio de tus miedos, en medio de tus angustias, en medio de aquello que a ti te esté haciendo andar con las puertas cerradas, llena de prevención, de paranoia existencial, de desconfianzas cotidianas, de angustias, de heridas, sea lo que sea que estés viviendo, yo quiero decirte que lo primero que nos plantea el Evangelio de este domingo de Pentecostés es que Jesús se pone de pie, se hace presente en medio de esa realidad. Jesús atraviesa esos muros, esas puertas cerradas. Ningún miedo, ninguna paranoia, ninguna angustia, ninguna persecución, ninguna herida es tan fuerte como para que Jesús no la pueda atravesar. Jesús está ahí presente para ti en medio de esta situación. Y estando allí, lo primero que hace Jesús es hablarle a sus discípulos. Pero no echándoles en cara el haberlo dejado tirado en el huerto de los olivos cuando lo arrestaron y ellos huyeron y se avergonzaron y prefirieron salvar el pellejo. Aunque habían dicho que iban a ir con él hasta el final, lo dejaron abandonado. Jesús no les echa en cara nada de eso. Como a ti y a mí, el Maestro, el amado, no nos echa en cara ni nuestros pecados, ni nuestras equivocaciones, ni nuestros errores y limitaciones, sufrimientos, dudas, caídas, no. Jesús, como lo acabas de escuchar en el texto que proclamé, lo primero que les dice es la paz con ustedes. Y esa paz hace que Él muestre las manos y el costado. Esto es hermoso. Jesús ha resucitado. Es decir, ¿te acuerdas lo que nosotros decimos en la oración? Que cuando estemos allá ya no habrán lágrima ni dolor, ya no habrá heridas. Pues Jesús viene de allá,
de donde se acabaron las lágrimas, el dolor, las heridas, el sufrimiento. Él viene de la presencia de Dios. Es decir, sus heridas, las de la crucifixión, ya fueron cerradas, porque ya la resurrección cierra toda herida. Y les muestra las manos y el costado. Es decir, les muestra que ha vencido, que la entrega tiene como premio la resurrección, que la muerte no es la última palabra, que la vida es lo que a ti y a mí nos espera. Y además, al mostrarle las manos y el costado a sus discípulos, Jesús les dice que lo hizo por ellos y que ellos ahora saben que su futuro está en Dios, que Él ha destruido el poder de la muerte. Eso celebramos en este Pentecostés, que la vida siempre vence la muerte. Pero además de eso nos encontramos con que ellos se alegran. Ellos pasan del miedo que hacía que tuvieran las puertas cerradas a la alegría de ver al Señor. Vivir Pentecostés es pasar del miedo al gozo, de la paranoia a la alegría, de la tristeza a la esperanza. Pero sabiendo que esa paz que trae Jesús es una paz que muestra que hubo un sufrimiento. Es hermoso porque en la teología del texto, cuando Jesús muestra las manos y el costado, lo que está diciendo también es que Él es el mismo que mataron. Es decir, que eso que sucedió sí pasó, pero que ya pasó. Óyeme bien, sí pasó, pero ya pasó. El resucitado quiere que tú abraces tu vida, tus dolores, tus heridas, y que le permitas a Él cicatrizar, cerrar las heridas. Que sepas que hoy eres un mejor ser humano, una mejor persona, por eso que pasó, pero que en Él ya quedó atrás. Que no se te va a olvidar. Jesús muestra que eso no se olvida, que Él no produce amnesia, pero que fue superado, que eso que viviste ya pasó, que en Él puedes volver a empezar. Y eso es lo que sucede a continuación. Jesús les dice: como el Padre me envió, también yo los envío. Y sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¡Qué belleza de narración de Pentecostés! Como el Padre me envió, le dice Jesús a sus discípulos, también yo los envío. A ti que me estás viendo a esta hora, Jesús hoy te envía. ¿Para qué? Para que seas una nueva creación. Este soplo de la Ruach de Yahvé, que nos cuenta el capítulo 2 del Génesis, con la que Dios creó al hombre. ¿Te acuerdas del muñequito de barro? E insufló su Ruach, su aliento de vida. Bueno, pues ya no es Dios en esa creación del Adán, sino que hoy día de la solemnidad de Pentecostés, es Jesús el que hace una nueva creación en tu vida. Quiere que seas hecha una nueva persona. Quiere que vuelvas a empezar. Pentecostés es Jesús dándote una nueva oportunidad. Por eso dice que sopló sobre ellos. Los hizo de nuevos. Es decir, Pentecostés es el nuevo Génesis. Es haciendo una creación nueva en ti. Él quiere que sea nueva tu manera de pensar, de sentir, de vivir, de actuar, de hablar, de relacionarte contigo misma, contigo mismo, con los otros, con Dios, con tus circunstancias, que puedas volver a empezar. Pero Jesús les dice, para terminar la perícopa de este domingo de la solemnidad: a quienes perdones los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengas les quedan retenidos. Atención. En ese lugar estaban los discípulos y las discípulas de Jesús. Significa que este texto del Evangelio de Juan que escuchamos hoy en la solemnidad de Pentecostés no es el argumento jurídico, canónico, sacramental para validar el sacramento de la reconciliación. No, en el texto de Juan no es así.
En el texto de Juan lo que nos está diciendo es que tú que me estás viendo a esta hora, cuando vives la experiencia de Pentecostés, recibes la capacitación de Dios para ser portadora de reconciliación, para ser ministro de reconciliación, no para absolver pecados, no. Eso en la iglesia es potestativo del clero, del episcopado y del presbiterado. Pero tú y yo, como va a decir San Pablo en la segunda carta a los Corintios, por allá en el capítulo 5, hemos sido reconciliados con Dios en Jesús y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Vivir Pentecostés, para vivir eucarísticamente este tiempo que viene, el tiempo ordinario en la 10ª semana, es para que seas ministra de reconciliación. Es decir, para que a donde vayas, para que en donde estés, en la situación que estés viviendo por la que vayas a pasar, tú sepas que la experiencia del Espíritu del Señor te ha capacitado para que seas portador, vehículo de reconciliación, de perdón, de reconstrucción de las relaciones, de vida nueva, de un camino que ahora acaba con las divisiones, con las fracturas, con las escisiones y construye el camino de la unidad, el camino de la hermandad, el camino de la fraternidad, el camino de la esperanza. Vivir Pentecostés es vivir una experiencia en donde el Señor te hace portadora de su presencia para volver a empezar. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz Pentecostés!